Nos da gusto saludarles en esta mañana, queridos hermanos, a través de, por así decirlo, la televisión, YouTube, y estamos contentos de tener con nosotros a nuestro hermano Alex Salamanca, a nuestra hermana Magali Ramos y a nuestro hermano Miguel Amaya. Feliz sábado. Esta mañana vamos a comenzar el estudio de la Biblia con la lección número 4, que se titula Fuente autoritativa de nuestra teología. Y casi la mayoría de nosotros sabemos que existen miles de iglesias cristianas en este mundo y todas basan sus creencias y teología en la Biblia. Sin embargo, el papel y la autoridad de la Biblia es diferente en cada una de ellas. Pero la pregunta sería, ¿por qué? Si utilizamos el mismo libro. La Biblia, queridos hermanos, es solo un libro que dice lo mismo en cualquier idioma. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué hay tanta? Existen diferentes factores que influyen en nuestra interpretación. La tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. Y todos somos parte de estas influencias de alguna manera u otra. Seguramente esto determinará la dirección de nuestra teología. Si comenzamos hablando de la tradición, podemos darnos cuenta que Jesús no estaba muy de acuerdo, aunque nosotros todos sabemos que recordar, la tradición nos recuerda más bien a nuestros seres queridos y aún más hasta nuestra descendencia. La tradición nos ayuda con aspectos y valores de nuestros antepasados y verdades que quizás no sabíamos. Nos ayuda a mantener los recuerdos del pasado, especialmente la de nuestros abuelos y de nuestros padres. Pero no debemos olvidar que también existe una tradición que Dios inició y no debemos pasar por alto que hay tradiciones humanas que no forman parte del plan de Dios ni de su palabra. Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Marcos, el capítulo 7, el versículo 1 al 13, no los vamos a leer todos, pero sí quiero hacer énfasis en el versículo 3. El versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Entonces esa palabra de aferrándose es la que llama la atención a mí, porque si nosotros vamos a nuestros días, básicamente eso mismo hacemos, nos aferramos a las tradiciones y nos olvidamos del mandamiento de Dios. Si seguimos ahí leyendo, vamos a ir al versículo 6 para ahorrar un poquito de tiempo. Dice aquí Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué es que decía Jesús estas cosas? Porque los fariseos le prestaban más atención al lavamiento de las manos que a los mandamientos del Señor. Y aquí mencionaba el quinto mandamiento, donde habla de honrar a tu padre y a tu madre. También si nosotros vamos ahí en la lección dice, Primera de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 2, es bien interesante porque miren, para que la tradición esté bien, debe de ser fiel a los principios de la Biblia. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea que los apóstoles y las personas de ese tiempo no le cambiaban y le añadían a la palabra de Dios. También, si vamos a segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis
de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué nos enseñan estos versículos, hermanos? Que nosotros debemos de transmitir la palabra del Señor íntegra como está en su palabra y no poner en sí las tradiciones enfrente de ella. Porque para que nosotros podamos predicar la palabra verdaderamente, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, dice la lección del domingo, ostenta un papel único que reemplaza a todas las tradiciones humanas. Que diga, reemplaza a todas las tradiciones humanas. Cuando nosotros hablamos de la experiencia, la experiencia es en parte algo que moldea nuestras vidas. El niño cuando nace experimenta lo que es el nacer, el nacimiento. Tenemos cuando vamos avanzando en nuestra vida, la experiencia que vamos obteniendo durante el transcurso de nuestras vidas es lo que va moldeando nuestras vidas. De hecho, Dios desea que nosotros gocemos de la experiencia, de lo que es su creación, de lo que es las alabanzas, la música. Pero nuestra experiencia diariamente tiene que ser conforme a lo que es la palabra de Dios. O sea, que nuestra experiencia debe ser guiada por el Espíritu Santo. Por eso en Romanos 2:4 nos dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia o longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que nuestra vida, el Espíritu Santo es quien nos guía y nos da esta experiencia que debemos tener en armonía con la palabra de Dios. Jesús mismo tuvo que experimentar la muerte para salvarme a mí y a toda la humanidad. Las experiencias no son malas, solo y cuando estemos en armonía con nuestro Creador, con nuestro Dios, por medio de su palabra, que es la que nos guía a experimentar esa salvación que Jesús nos dio. Tenemos que tener una experiencia diariamente con Jesús. hermano, entonces quiere decir que esa experiencia la tengo que poner en práctica en mi vida diaria. No nada más escuchar lo que otras personas dicen, sino más bien tengo que ponerlo en práctica en mi vida diaria, ¿verdad? Sí, de hecho, es ahí cuando nos podemos meter en problemas, cuando nosotros dejamos que nuestra propia experiencia sea quien moldee nuestra vida espiritual. Porque si dejamos que eso sea nuestro plan, vamos al fracaso. Porque nosotros no somos capaces de hacerlo por nuestra propia cuenta. Siempre tenemos que tener un guía y esa experiencia solamente te la puede dar el Espíritu Santo. Por eso, Proverbios dice: instruye al niño en su camino y aún cuando él sea hijo no se apartará. Bien. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que instruyamos a nuestros niños para que ellos tengan una experiencia desde pequeños con Jesús, para que ellos experimenten lo que es estar en comunión con Jesús. ¿De qué me sirve a mí? Saber profecías, saber todo, descifrar el libro de Daniel, descifrar toda la Biblia, pero si no he tenido una experiencia con Jesús, ¿de qué me sirve? Porque no estoy dejando de que el Espíritu Santo me guíe, sino que en mi propia experiencia que yo estoy obteniendo,
es que me guía, porque la experiencia dice, yo sé todo eso, pero cuando me habla un hermano, yo soy la misma persona enojada que le contesto mal. O sea que el Espíritu Santo es quien nos da esa paciencia, esa longanimidad. Longanimidad Hermano, dice que es alarga nuestra paciencia. hermano, entonces quiere decir también que nosotros no debemos experimentar las cosas que no debemos, porque a veces experimentamos las cosas y las sentimos, aunque no estén de acuerdo con la palabra de Dios. Y es ahí donde viene el problema, que escuchamos las cosas, pero no verificamos, y ya cuando queremos hacerlo ya estamos bien involucrados y hemos sentido tanto que ya no nos interesa si está de acuerdo o no con su palabra. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y cada diariamente, como usted, hermano Frank, lo mencionó, que tenemos que tener una experiencia diariamente con nuestro Señor, por medio de su palabra, tenemos que experimentar lo que, lo que es la salvación. Porque, ¿cómo yo voy a testificar si no tengo la experiencia? No he tenido ese encuentro con Jesús. Yo no tengo esa experiencia para decirle a otro, mira, yo he experimentado eso, si tú mismo no lo has experimentado. Por eso que diariamente tenemos que buscar el rostro de Dios por medio de su palabra y que Amén. dejar que el Espíritu Santo nos guíe a Jesús para tener esa experiencia y experimentar la salvación diariamente. Amén. Y es ahí donde entramos en nuestra cultura. Es un tema un poco para algunos escabrosos, pero cuando nos fundamentamos verdaderamente en un escrito está, no tenemos por qué dudar ni poner entredicho nuestras creencias religiosas. ¿Qué es cultura? Cultura es un conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo o una clase social. Y todos pertenecemos a una cultura, no escapamos de ellas, hermanos, somos parte de ella, todos somos influenciados y moldeados por la cultura. También nadie se escapa de ella, de hecho piensa en cuanto a relatos bíblicos, como nos menciona la Biblia y cómo el pueblo de Israel fue corrompido por las culturas que lo rodeaban por los otros pueblos. La Biblia supera cualquier cultura humana, incluso es capaz de transformar y corregir los elementos pecaminosos que encontramos en todas las culturas. Pero ¿cómo podemos vivir fuera de esto? Primera de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esto es un escrito, no es algo que solamente lo hemos pasado de cultura a cultura, sino realmente la Biblia nos está diciendo que solamente viviendo en el amor del Padre, amando a Dios, amamos también los unos a los otros. Algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien a nuestra fe, pero cuidado, hermanos, distinguir entre ambas puede ser a veces un poquito difícil para algunos, pero la fe bíblica debería desafiar la cultura existente si es necesario y creer en una cultura que sea fiel a la palabra de nuestro Dios. ¿Cuáles serían unos ejemplos de culturas, tradiciones para algunos que van de acuerdo o no van de acuerdo a la palabra de Dios? Mateo, y creo que es una de las cosas que se ha filtrado, pero debemos de ir buscando en un escrito, está
una de las cosas que se ha distorsionado mucho y en algunos países es el matrimonio. En algunos países es bien visto que un hombre tenga muchas mujeres, pero hermanos, ¿esto va de acuerdo a un escrito está? No. No, ¿verdad? La Biblia que dice en Mateo 19:6 o 4 al 6 dice un solo matrimonio, una sola esposa, varón y hembra los creó, dice en Génesis también, ¿verdad? ¿Qué pasa de cultura a cultura? También pasa la posición social. Tal vez para algunos no es ningún problema, pero en algunos tener un estatus social nos da un trato mejor, ¿verdad? Somos más distinguidos, son más distinguidas, se le ofrecen mejores lugares, ocupaciones a personas que en posición económica están bien. Y esto lo vemos en qué? Saqueo, ¿verdad? Un relato de saqueo que muchos conocemos, era rechazado por que cobraba más de lo que debía. También en cuestión de raza, podríamos decir, Ruth y Noemí, las culturas los separaban, los lugares, las creencias, más sin embargo, Ruth dijo algo importante: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Eso es algo hermoso. Ruth renunció a todas sus costumbres, a toda su cultura para seguir a un solo Dios, el que seguimos tú y yo. La mujer samaritana, los samaritanos no podían verse con los judíos. ¿Por qué? Había un conflicto entre ellos, pero no se podían ni dirigir la palabra. ¿Esto está en un escrito? No, muchas veces son barreras que nosotros ponemos en circunstancias o que creemos que está bien, pero hermanos, no debemos dejarnos guiar por costumbres, por creencias, por culturas, sino siempre debemos ir con un escrito. Hasta los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. Amén. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Esto es lo que nosotros debemos hacer siempre, tratar de hacer la voluntad de Dios. Y si realmente esto ayuda a los demás, me ayuda a mí en mi vida espiritual, o realmente no estoy creciendo. Dice, no hemos de ceder ni una pulgada a las costumbres, modas de esta época degenerada, sino antes sostenernos firmes en nuestra independencia moral, sin avenirnos a sus corruptas e idólatras costumbres. Hermana, o sea que nuestra cultura nos puede afectar nuestra fe, nuestra teología, nuestras creencias, nuestras culturas pueden afectar a eso. Claro que sí, hermano, debemos estar siempre, ¿cómo se llama? Estar estudiando, escudriñando la Biblia, si todo lo que hacemos va de acuerdo a la Biblia o no. Uno podría ser, guardar el sábado realmente es una costumbre, es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, o en la Biblia está que el séptimo día es reposo para Jehová nuestro Dios. ¿Y qué nos manda hacer en él? Dice que no hagamos ninguna obra en ese día. Descansemos y adoremos al Creador que hizo todo en 6 días y reposó el séptimo día. Así que no debemos de dudar ni un instante que este mandamiento es el cuarto mandamiento, que siempre debemos buscar en la Biblia, hermano. Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo esta mañana todavía estaba buscando algunas cosas y entonces voy rápido a Google y Google me dice, ahí está un poco distorsionado los mandamientos en la posición que cada uno tiene. Mas, sin embargo, voy a la Biblia y yo ahí los encuentro. Entonces, nuestra fuente de mejor información no es Google, hermano. No es otro libro, más que no sea la Sagrada Escritura. Dice, ¿cómo mantenernos firmes ante los aspectos que tratan de corromper nuestra fe? Hemos de mencionar la razón como un factor adicional que de alguna manera moldea nuestra comprensión de la Biblia y también nuestra teología.
Y sí, para hablar de la razón, vamos a empezar diciendo primero que qué es la razón. Y la razón se nos dice que es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar, para poder llegar a emitir un juicio o formar ideas, ¿verdad? O llegar a una conclusión. Así es que la razón se nos dice que en el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, nos dio el libre albedrío, ¿verdad? Y nos dio el poder de razonar. Así es que hay cosas en la vida que solamente también se pueden entender por medio de la razón. Pero la razón no es una autoridad por encima de la palabra de Dios. Porque vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, que nos dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así es que no debemos endiosar la razón, porque la razón está sujeta a la debilidad humana. Y Pablo se refiere en este texto a las teorías humanas en contraste con las verdades divinas. Así es que no hay nada más engañoso que dejarse llevar por la razón. Mire lo que dice el comentario de la lección. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar, y eso es bueno, no es malo. Cada actividad humana y cada argumento teológico supone nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones. Nosotros no respaldamos una fe irracional. Sin embargo, como consecuencia de la ilustración del siglo XVIII, la razón humana asumió un papel más allá de nuestra capacidad de pensar y llegar a conclusiones, correctas. Dice acá, en contraste con la Biblia, de que todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial. Cuando dice sensorial, se refiere a los sentidos. Otro enfoque considera que la razón humana es la principal fuente de conocimiento. Esta perspectiva llamada racionalismo es la idea de que la verdad no es sensorial, sino intelectual y deriva de la razón. En otras palabras, existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede captarlas directamente, como por ejemplo cuando usted tiene que resolver un problema de matemáticos, solamente por la razón es que se puede llegar a una conclusión. Así es que esto hace que la razón humana sea la prueba y el criterio para la verdad. Sigue diciendo, la razón se convirtió en la nueva autoridad, ante lo cual todo lo demás debía inclinarse, incluyendo la autoridad de la iglesia y lo que es más grave, hasta la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Pero, hermanos, sí, dígame. Quería dar un comentario. Estaba escuchando una historia acerca de cuando los discípulos fueron a pescar y la razón decía que el mejor momento de pescar ya había pasado. Mas, sin embargo, Jesús le dijo que tiraran la red porque era el momento. Ellos eran hombres de experiencia, mas, sin embargo, se dejaron guiar por Cristo. Esto a mí me hace pensar que muchas veces nosotros hay aspectos en nuestras vidas o de carácter que decimos no va a cambiar o no vamos a cambiar. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, la razón nos dice que no podemos, pero en Cristo todo lo podemos. Nuestros rasgos de carácter también pueden ser cambiados mediante la creencia, nuestra fe en Cristo Jesús. ¿No? Y aparte también decía la lección aquí un comentario que nosotros debemos de someter la razón a Cristo Jesús. Amén. Sí, otra cosa es el hecho de que, la razón no es la autoridad, ¿verdad? No está por encima de la Biblia. Más sin embargo, no quiere decir que
nosotros no razonemos, ¿verdad? Que en la palabra de Dios. Saben, en la Biblia se encuentran unos ejemplos de cómo la razón humana puede estar tan equivocada. Saben, en Primera de Samuel, capítulo 15, se nos dice ahí, para hacer un poco de contexto, que Dios le dijo a rey Saúl que fuera a eliminar a los amalecitas, a Amalek, y que matara al rey y que no dejara nada. Más sin embargo, Saúl no hizo caso. Dice, hizo un 99%. Y entonces cuando nosotros obedecemos 99% y no 100% es obediencia, vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice Primera de Samuel 15, Saúl respondió a Samuel 15:20, al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Aquí ya Samuel lo está reprendiendo porque no le dio muerte al rey. Y dice, fui a la misión que Jehová me envió, traje a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, pero el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas y lo mejor de la anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y mire lo que dice Samuel en el 22. Entonces Samuel le dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Y miren lo que le dice, mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Así es que le dice ahí que como pecado de adivinación es la rebelión. Hermano, no, entonces lo que me dice que el pecado puede afectar nuestro razonamiento. O sea, por eso es que dice la lección que debemos someterlo diariamente a Cristo, ¿no? Porque el pecado es que nos bloquea ese razonamiento. Pero mire lo que cómo estaba razonando Saúl. Dice, al contrario, he obedecido a la voz de Dios. Y no había obedecido porque no había dado muerte al rey Amalek. Entonces vemos cómo nuestra razón se puede distorsionar. Aún nosotros sirviendo al Señor, a veces podemos pensar que lo estamos sirviendo correctamente, pero si estamos obedeciendo un 99%, como lo hizo en este caso Saúl, dice que no había obedecido, para Dios no había obedecido. ¿Se puede llamar extremismo eso? No, Dios demanda perfecta obediencia. Y también se me viene a la mente otro caso, donde vemos que el Señor le pidió a Abel, a Caín y Abel, que llevaran una ofrenda. En su razonamiento, Caín, él también razonó que había llevado la mejor ofrenda. Y claro, lo había hecho sinceramente, pero estaba sinceramente que equivocado, porque no era eso lo que Dios demandaba. ¿Saben? La razón no puede estar por encima del criterio de Dios o por encima de la palabra de Dios. La verdad es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado y debe ser sometido al reinado de Cristo. Los seres humanos no tienen el entendimiento entenebrecido y están alienados con Dios. Y quiero que vayamos, si tienen sus Biblias, me acompañen a Efesios 4:18. Y mire lo que dice ahí en Efesios 4:18. Y búsquenlo conmigo, ya lo encontré. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Entonces, la misma palabra de Dios dice que el entendimiento del ser humano está entenebrecido. Y hay una cosa también que mencionaba ahí en 1 Corintios 10:5, mencionaba los pensamientos. ¿Por qué es importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? Porque saben, hermanos, ¿dónde es que comienzan todas las cosas? En la mente, ¿verdad?
Y me acuerdo que el apóstol Pablo habla allí, donde dice que el pecado se procrea aquí. Él da una ilustración y dice de que es como cuando la mujer da a luz, ¿verdad? Y se forma aquí el pensamiento en la mente y se lleva allí y de pronto que da a luz. Déjenme ver si lo encuentro. Santiago 1:15 creo que era. Dice, entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros podamos someter nuestros pensamientos al Señor? Porque es de ahí donde emanan muchas cosas. Y dice que si nosotros no sometemos nuestros pensamientos al Señor, podemos ir hasta dónde? Hasta la muerte. Entonces es importante someter nuestra mente al Señor. Y dice aquí, necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. ¿Cómo vamos a poder someter nuestros pensamientos al Señor si no estudiamos la palabra de Dios, si no la leemos? ¿Cómo vamos a llenar la mente de buenos pensamientos? Obviamente sacando, ¿verdad? Lo malo y dedicando tiempo a la palabra de Dios. O sea que tenemos que ir a la Biblia. Sí, continúe. O sea que tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente, necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. Además, el hecho de que Dios sea nuestro creador indica que bíblicamente hablando, la razón humana no se crea como algo que funcione de manera independiente, autónoma. Y vamos a ir allí a un versículo muy conocido en Proverbios 1:7. Mire lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es ir a Jehová, ¿verdad? Y Él nos va a decir qué hacer. Así es que recién cuando en nuestra vida aceptamos la supremacía de la revelación de Dios encarnada en la palabra escrita de Dios y estamos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia, podemos razonar correctamente. Quiere decir que nuestra razón tiene que estar sometida primero ¿a quién? A la palabra de Dios. Tiene que estar sometida a Cristo. Así es que no debemos endiosar la razón porque está sujeta, ya haciendo un resumen, está sujeta a las debilidades humanas. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, tenemos que obedecerlo 100%, no un 99%. La razón no puede estar por encima de la palabra de Dios, sino que tiene que ser sometida primero a la palabra de Dios. Y así nos damos cuenta, llegamos a la parte de la Biblia, y la Biblia como autoridad. Saben que me llamaba la atención que el mismo Jesús se sometía a la autoridad de las Escrituras. Y cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento y vamos allí en Lucas, también menciona Marcos, que dice que la gente se maravillaba cuando Cristo hablaba. ¿Por qué se maravillaban todas estas personas al escuchar a Cristo? Porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, ¿verdad? ¿Por qué se maravillaban ellos? Porque ¿de qué les hablaban los escribas? Les hablaban de tradiciones humanas, les hablaban de otras cosas, de razonamientos humanos. Pero Cristo les hablaba ¿de quién? Les hablaba de la palabra de Dios. Así es que mire que la Biblia misma, como libro de lectura, no tiene rival. Es un libro, hermanos, que nosotros debíamos de leer a diario. Dice que las Escrituras reconocen la libertad de elección moral del hombre también. O sea que la Escritura no nos obliga, ¿verdad?, a nada. Pero, ¿saben, hermanos, qué es lo que nos lleva a la Escritura? Es el Espíritu Santo.
Y voy a leer ahí en San Juan 5:46 lo que dice ahí. Decía ahí, debemos recordar, hermanos, que nosotros no, la Biblia es la única autoridad, porque hoy en día muchas personas quieren restarle autoridad a la palabra de Dios y quieren que la razón, o quieren que la cultura, o quieren que la tradición ocupe ese lugar, ¿verdad? Lo ponen por encima de la Biblia. Y no debe de ser así, porque mire lo que dice San Juan 5:46. Dice, porque si creyerais a Moisés, y aquí nótese que aquí está hablando Cristo Jesús, porque si creyeras a Moisés, me creeríais a mí. Perdón, porque de mí, dice Jesús, él escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Más claro, hermanos, el mismo Jesús se sometió ¿a quién? A la autoridad de las escrituras. Y es que para ir concluyendo, ¿verdad? Solamente vamos a leer un versículo más, pero quiero decir que el Espíritu de Dios no reemplaza tampoco la palabra de Dios. Más bien armoniza con ella y a través de ella nos acerca a Cristo Jesús. Por eso es que Juan, en el capítulo 14, el versículo 26, si algo se nos olvidó de toda la lección, debemos recordarnos de esto. Dice el versículo 26, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No debemos olvidar, queridos hermanos, que las Escrituras por Jesús fueron escritas. Si algo se nos olvidó, que no se nos olvide que debemos de ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Que el Señor los bendiga y que sus santos ángeles sean con el resto del programa. Amén. Amén.